procesos, pero no sé si tienen alguna consultita para evacuárselas con el mayor de los gustos. Ok, estimados alumnos, si no hay preguntas, ¿a qué artículo vamos? Al 107. 107. Ok. A los procesos que están en diferentes juzgados. Ok. El día de ayer terminamos con la acumulación de procesos que estaban dentro del mismo juzgado, ¿verdad? Y le dije que, claro que es probable y, ¿cómo se llama? Se da, ¿verdad? En la parte práctica. Ahora vamos a ver la acumulación de procesos de juicios que están en diferentes juzgados. O sea, no en el mismo, no con diferentes jueces, sino, por ejemplo, uno en Tegucigalpa, otro en San Pedro, otro en Seco, otro en Olancho, otro en Dalí. ¿Cómo podemos hacer para acumular ese tipo de procesos? Okay. Dice que la petición va a proceder si fuere procedimentalmente posible. ¿Qué quiere decir procedimentalmente posibles? ¿Verdad? Que cuando hagamos el análisis, los procesos sean, por ejemplo, de los mismos ámbitos, tengan relación entre ellos y puedan terminar en una misma sentencia. Eso es lo que tenemos que analizar. Dice que hay que indicar dónde está cada juzgado y cada proceso, dónde están, ¿verdad? Y cómo se hace el procedimiento, lo que está en el 108. Se lo voy a resumir. Se hace la solicitud a través de un escrito. Se le da copia a todas las partes. Se le da copia. Acuérdense siempre el principio de contradicción, el principio de igualdad de partes. Les da copia a los demás para que en 5 días, dice ahí el artículo, puedan hacer sus respectivas alegaciones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿verdad? La gente tiene derecho, pues, a hacer eso. Y en 5 días después, ¿verdad?, de que se les notifique a cada uno para hacer sus alegaciones, después de que las hacen o no, 5 días después, el juez decide si proceden o no las acumulaciones de procesos. ¿Ok? ¿Qué requisitos deben de tener estos expedientes para que se pueda dar la acumulación? Dice que queden pendientes solo de sentencia, o sea, si hay sentencia no se pueden acumular. ¿Ok? No tiene lógica jurídica porque hay sentencia y le puso fin al juicio. Otra cosa es que no se va a suspender los juicios. O sea, los juicios van a continuar, aunque usted haga la solicitud que se acumule. ¿Ok? Dice el 109, admisión de la acumulación. Si se da la acumulación, entonces hay que requerir a cada uno de los juzgados para que remitan los expedientes al que se va a acumular. 110. ¿Qué tramitación ante el juez que se le hizo la solicitud? ¿Qué es lo que debe hacer? Recuerden que este se llama Código de Procedimiento Civil. O sea, todo lo que sucede en los juicios, todo hay un procedimiento. Para todo hay un procedimiento. ¿Cómo lo va a tramitar el juez al que se le solicite un expediente? Bueno, dice la ley que se entregará, el juez requerido entregará copia de ellos a los litigantes que hayan comparecido. Entonces hay que hacerle la solicitud al juez y el juez le informa a las partes diciéndole, miren, están solicitando la acumulación de estos expedientes. Asimismo, las partes van a disponer, como les expliqué anteriormente, de 5 días para que aleguen lo que estimen
ellos se aceptan o si no aceptan, si están de acuerdo, si no, y lo van a fundamentar en derecho. 111. Resolución sobre el requerido de acumulación. Dice que él va a decir si acepta o no acepta el juez. ¿Ok? Entonces dice que si ninguna de las partes se opone, hay que otorgarlo, ¿verdad? Pero si uno de ellos, por ejemplo, dice, si el órgano jurisdiccional requerido solo podrá fundar su negativa al requerimiento, o sea, puede decir que no, que la acumulación debe hacerse a los procesos pendientes del mismo. Por ejemplo, debe decir, puede decir, disculpe, el mío es el más viejo y hay más. Entonces revisen los otros y por eso deniego en este momento la acumulación. Revisen los otros. Tiene derecho el juez. 112. ¿Qué efectos tiene el hecho de que un juez acepte que se acumulen los procesos? Ok, les voy a explicar lo que está en ese artículo. Los efectos, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál es el procedimiento después de que acepta? Bueno, acepta que se acumule, que sí. Dice, bueno, la remisión al juez requiriente, o sea, al juez que los pidió, se va a emplazar por 5 días para que las partes que estaban en ese juicio, por ejemplo, si el juicio de Olancho se va a pasar para Tegucigalpa, ok, se le va a solicitar que remite el expediente, el de Olancho, a Tegucigalpa. Cuando ya llega a Tegucigalpa, se le pide a las partes de Olancho que se apersonen en 5 días al juez de Tegucigalpa y dice que se suspenderán los que vayan avanzados, dice, hasta que los demás estén iguales. O sea, si son, por ejemplo, había que traer uno de Olancho, otro de Islas de la Bahía, otro de San Pedro, y todos a Tegucigalpa. Bueno, entonces hasta que se terminen de traer todos, entonces se van a continuar. ¿Ok? 113. Efectos de la no aceptación de la acumulación. ¿Qué pasa si el juez dice no acepto que se acumulen en Tegucigalpa los expedientes? Y eso lo dice el de Olancho. ¿Qué va a pasar? Dice, entonces si no acepta, dice que dice cuando el tribunal requerido no aceptará el requerimiento de acumulación, lo comunicará al órgano requiriente y se dirigirá a su superior inmediato común para que resuelva la discrepancia. Como él está diciendo que no, entonces si el juicio está en el juzgado de letras, se va a ir a la Corte de Apelaciones, que es el superior jerárquico, ¿ok? De manera inmediata, ¿verdad? Y la Corte de Apelaciones, por ejemplo, va a emplazar por 5 días a las partes para que aleguen lo pertinente. Y 5 días después, la Corte de Apelaciones va a dictar un auto decidiendo si acepta o no la acumulación. Eso es lo que está en el artículo 113. ¿Qué disposiciones específicas menciona el código con referencia a la acumulación de procesos en diferentes juzgados? Dice que cuando un mismo tribunal fuera requerido de la acumulación por 2 o más órganos jurisdiccionales, o sea, al de Olancho le pidieron que lo remitiera a Tegucigalpa y otro juzgado le pidió que lo remitiera a San Pedro. Bueno, ¿y a dónde lo va a remitir? ¿A Tegucigalpa o a San Pedro? Puede que ocurra esa situación. Entonces, en ese caso, dice que el juez podrá rechazar a través de un auto especificando lo que ha pasado, ¿verdad? Le da esa potestad. Preguntas sobre las acumulaciones de procesos, mis queridos alumnos. Un paréntesis, mañana
lamentablemente no vamos a tener clase porque ya fui notificado. Tengo audiencia mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Y es un juicio ordinario, es una audiencia preliminar y son largas, no creo que termine, más seguro que va a terminar al final de la tarde. Entonces ya me la notificaron y ya me la ratificaron el día de ayer por la tarde, así que mañana lastimosamente no vamos a tener clase, o sea que vamos a continuar el día lunes, ¿ok? Para que todos estén claros. ¿Hay alguna preguntita? Vamos a ver el tema de los actos procesales, ¿ok? ¿Qué son los actos procesales? Aquí vamos a estudiar dos tipos de actos, que son los actos que son nulos y los actos que son anulables. Obviamente, ¿qué es la anulabilidad? Que usted lo puede corregir. El que es nulo es contrario a la ley, o sea, es ilegal. Ese no se puede. ¿Se acuerdan del principio de subsanación? No se puede subsanar y corregir. Entonces, nos dice también que los actos orales se realizan en las audiencias. O sea, donde usted va a poder hablar directamente al juez, solo es a través de las audiencias, ¿verdad? No en los pasillos de la corte, no por teléfono, es a través de las audiencias. ¿Cómo son los actos escritos? ¿Cómo son los actos escritos? ¿Cómo yo le pruebo al juez, por ejemplo, que yo presenté algo? Él me pidió que yo presentara y me dio 5 días. Y mi contraparte dice que yo no lo presenté. ¿Cómo le acredito que yo sí lo presenté? Porque de todo dejo copia. ¿Y quién recibe los escritos? El secretario. El secretario sella, firma con hora y fecha cuando recibió la cosa. Entonces yo de todo escrito, yo tengo una copia, ¿verdad? Dice que se va a crear el numeral 4, que se va a crear un expediente y que en el expediente pueden haber 2 o más piezas, 1, 2 o más piezas. Piezas se les denominan tomos cuando los juicios son demasiado grandes. El juicio más grande que yo he llevado en cuanto a contenido de documentos ha sido de 15 tomos. ¿Han visto ustedes cuando llegan los camiones de refresco? Cuando una de las personas que trabaja en un camión de refresco va a bajar 10 cajas de refresco, las ponen unas como carretillas de metal, ¿verdad? Cuando yo iba a audiencia en ese juicio, yo llevaba esas carretillas de metal para poder llevar ese juicio, ¿verdad? Eran 15 tomos, ¿verdad? Y cada tomo más o menos tenía un promedio de 1000 páginas. Está hablando de 15.000 páginas ese juicio. ¿Se imagina leer 15.000 páginas de un solo juicio? De uno, ¿verdad? Ya se puede imaginar, ¿verdad? Eso hay grandes posibilidades que les toque a ustedes con un juicio. Por ejemplo, ayer me trajeron un juicio que quieren que nosotros representemos a una empresa y que presentemos un recurso. El recurso se vence el próximo miércoles. Y aquí lo tengo al lado mío. Es así.
yo creo que tengo que leer para hacer recursos, unas 1000 páginas. Y créanme que lo voy a hacer en un día. En un día lo voy a leer y en un día voy a estructurar el recurso, ¿verdad? ¿Se imagina usted, por ejemplo, cuánto tiene que estudiar? Yo creo que tal vez el 1% de eso, o tal vez el 3 o el 5% de lo que usted va a estudiar normalmente para un recurso, para un escrito, para una demanda. Entonces, por eso, esta cantidad de contenido, créanme que no es mucho. No es mucho. Por ejemplo, lo que usted va a estudiar para este parcial, no es mucho. 116. Derecho a recibir y obtener información. Para ninguna de las partes puede haber nada oculto en un expediente. Usted debe saber todo lo que presentó la otra parte y la otra parte debe de saber todo lo que usted presentó. Así lo dice el código. Dice que usted puede solicitar copias. Eso es algo absolutamente normal. Y entonces yo le expliqué la diferencia de la providencia, los autos y la sentencia. Si usted solicita copia, es una providencia porque es algo de mero trámite, porque usted tiene derecho a solicitar copias. Usted no las pide, es otra cosa. Pero si usted la solicita, se le van a otorgar. Entonces, dice la ley que usted puede solicitar copias. Eso sí, dice que van a ser a su costa. ¿Qué quiere decir a su costa? Que usted la va a pagar. Usted la va a pedir, pero usted la va a pagar. ¿En qué casos usted no puede ver un expediente o no puede solicitar algo? Hay una excepción. Dice cuando está reservado a la totalidad o a parte del expediente. Por ejemplo, cuando son juicios delicados. Me voy a acordar de uno. Cuando yo fui secretario, fue el remate del Honduras Medical Center. Usted sabe que el Honduras Medical Center le pertenecía a un hondureño, ¿verdad? Famoso. A un médico famoso, fue el creador del Medical Center. Pero un banco lo remató y se quedó con él. Cuando ese banco estaba rematando ese juicio había 13 tercerías de dominio y como 10 tercerías de prelación. Eso usted lo va a ver en Procesal Civil 1. Tercerías de dominio que había gente, por ejemplo, las ventanas decían que ellos eran dueños de las ventanas, las puertas decían que los de las puertas, los del equipo médico, el equipo quirúrgico, y yo era el secretario en ese momento del juzgado. Y el juez que llevaba la causa me dijo, vamos a declarar este expediente en custodia. Se lo trataron de robar, creo que unas 5 era el encargado del expediente, porque era el secretario, ¿verdad? Del expediente. ¿Saben qué hacía yo? Me lo llevaba todos los días a mi casa. Me llevaba todos los tomos. Entonces, un día salía por una puerta de la corte, otro día salía por otra, y así. Un día me iba a traer una hermana mía, otro día me iba a traer un tío. Así estuve durante 1 semana y media para que no se fueran a robar el expediente, ¿verdad? Salía escondida de la corte. Eso es la realidad, lastimosamente, de nuestro sistema. Me tocaba hacerlo, me tocaba salir escondidas. Hay veces salía en la noche. Entonces decía, bueno, hoy me voy a quedar trabajando. Bueno, hoy no voy a clases de los días porque yo estaba estudiando, así como ustedes. Pero yo fui escribiente, receptor y secretario mientras estudiaba, ¿verdad? Entonces, yo era el jefe, pero estudiaba así como ustedes, ¿verdad? Era el jefe porque el secretario es el jefe de todos los empleados, ¿verdad? Después solo sigue el juez. Pero el secretario es el que
el que es el encargado de todo el personal. Imagínate, me tocaba hacer eso porque estaba en custodia del expediente. Eso es la parte práctica de este artículo. Preguntan, mis queridos alumnos, sobre los actos procesales. Ok, ahora vamos a ver qué requisitos tienen los actos procesales para poder ser válidos. Son 4. Dice la ley número 1, deben de tener un lugar, un tiempo, un idioma y una forma. Vamos a ver cada uno de ellos específicamente. Vamos a ver primero. Lugar. El lugar de celebración de los actos procesales. Por regla general, ¿a dónde se llevan a cabo todos los actos procesales? En el juzgado. Eso es como la generalidad, ¿verdad? La regla general. Pero hay otros que se deben de practicar fuera. Ya van a ver ustedes en Procesal Civil 1 que hay unos medios de prueba que se llama reconocimiento oficial, que es cuando usted le pide al juez que vaya a un lugar a ver algo, a presenciar algo, a certificar algo. Entonces, ese no se lleva a cabo en los juzgados. Dice que también se pueden hacer actuaciones fuera de la sede del tribunal. Ejemplo, usted necesita evacuar un medio de prueba en Islas de la Bahía, pero el juicio se lleva a cabo acá en Tegucigalpa. Entonces, la ley dice que usted lo puede hacer mediante auxilio judicial, o sea, a través de un exhorto. Ya vamos a ir viendo todo eso. ¿Qué es un exhorto? Es como una comunicación. Entonces yo le digo al juez de aquí, Tegucigalpa, señor juez, por favor, pídale al juzgado de Ceiba, por ejemplo, que evacúe esta prueba, ¿verdad? Entonces él hace un auxilio judicial, le informa al juez de Ceiba, lo remite allá y allá lo evacúan y después lo regresa. Son actuaciones normales esas. También dice, nos da una opción. Dice, no obstante, dice lo dispuesto en el artículo anterior, el numeral anterior, los juzgados o tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su suscripción para una práctica de actuaciones cuando fuere necesario, conveniente o para una más justa resolución del pleito. La ley le da la opción a los jueces a que vayan y puedan viajar. En la parte práctica, les voy a ser honesto, los jueces no lo hacen. En la mayoría de los casos, porque los jueces son muy respetuosos de la jurisdicción y competencia de los demás. Entonces siempre le va a decir, no, pídalo por auxilio judicial. Sí, pero la ley me dice que usted también puede ir, sí, pero por la jurisdicción y competencia solicite el auxilio. Y se hace a través de auxilio. Eso es lo normal que pasa. Vamos ahora al requisito de tiempo. ¿Cómo se computan los tiempos en los actos procesales? ¿Cómo se computa? Dice, las actuaciones judiciales se practicarán puntualmente en la fecha, día y horas hábiles señalados, sin admitirse dilación. Usted no llega a la audiencia, empezó a las 9, y usted llega a las 9:15, ni siquiera lo van a dejar entrar. Y le van a invocar, disculpe, usted tenía que estar aquí puntualmente. En la parte práctica, ¿saben quién sí se puede atrasar y no hay problema? El juez. El juez puede ser que llegue tarde, se tarde media hora en empezar porque tal vez estaba atendiendo a alguien y no hay problema. Pero
si nosotros llegamos tarde, ¿qué nos va a dejar entrar? No sé si les comenté que tuve ya mi primera audiencia virtual penal y mi contraparte quiso entrar, no me acuerdo, era a las 9, a las 9:30, pero quiso entrar como 6 minutos después y la juez no lo dejó entrar. Hay un juicio penal, ¿verdad? Las repercusiones que eso puede tener en su cliente, ¿verdad? Delicadas. Y no entró. No. Y ya después quiso entrar después y nada. Y la juez solo dijo, tenía que estar aquí puntualmente, no estuvo punto. No hay excusas, ¿verdad? No hay excusas. Pero usted no puede decir en una audiencia, ay, es que fíjese que tengo mala la cámara. Ay, que estoy en el supermercado, señora juez, y me da pena prender la cámara. No está con todo listo a la hora, simplemente no entró y ¡pum! Para los jueces no existen las excusas. ¿Entienden? Eso es bien importante. ¿Cuáles son los días hábiles? Todos los días, excepto los sábados y domingos, o los días de feriado. ¿Cuáles son los días? ¿Cuáles son las horas hábiles? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, si por ejemplo, el juez me da mis 3 días para que yo presente una prueba, por ejemplo, y me notifican hoy miércoles cuando la debo de presentar, cuando se me vence, me empieza a correr al día siguiente. O sea, si me notificaron hoy miércoles, empieza a correr jueves. Entonces, jueves, primer día. Viernes, segundo día. Lunes, tercer día. Yo tengo el lunes para presentarlo. Esas son las cosas que tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Los cómputos, cómo se hace. Es posible que el tribunal le dé un plazo. ¿Y qué es un plazo? Dice, es el tiempo entre 2 fechas. Ese es el plazo. Entonces le dice a usted, bueno, usted tiene que presentar dentro de los 5 días siguientes a la audiencia tal cosa, sea un plazo. ¿Y cuánto es un término? Fecha, día y hora dentro de un plazo. Ah, bueno, usted tiene 24 horas en tal día para presentar algo. Usted tiene ese lapso de tiempo, tiene 24 horas. Entonces usted tiene que estar bien pendiente si es un plazo, si es un término. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Leer bien. Si usted no lee bien, puede meterse en problemas. ¿Qué quiere decir el 120, que es la habilitación? Vaya, por ejemplo, yo tengo que citar a Rachel Romero para una audiencia, pero yo sé que Rachel, no sé dónde trabaja, pero sí sé que llega a su casa todos los días a las 8 de la noche. Y yo sé dónde vive. Y yo necesito citarla. ¿Qué debo de hacer? Solicitar habilitación de días y horas inhábiles para citarla y que la vayan a citar a las 8 de la noche en la casa. Y yo voy con el receptor y yo lo giro. Miren, los receptores, que son los ayudantes de los secretarios, son los que citan, ¿verdad? Entonces, a esto se hace habilitaciones de días y horas. Cuando yo fui receptor, yo fui receptor también. A mí me iban a traer, por ejemplo, los sábados o los domingos a las 7 de la mañana a mi casa los abogados. Y me decían, Douglas, me decía, entre 7 y 10 de la mañana, me dice, vamos a citar a unas 8 personas en la Miraflores, me decía. Tengo 8 demandados en la Miraflores. Está bien. Me decía,
pase por mí a las 7 en punto. Iba a traer el domingo, ¿por qué? Porque normalmente la gente el domingo se levanta tarde y está en su casa. Entonces ahí los agarraba yo a todos. Les tocaba el timbre y salían en calzoneta. Sí, buenas tardes. Fíjense que tiene que pagar tanta cantidad de dinero y tiene 24 horas, está requerido. Iba a la otra casa, en la otra cuadra. Buenos días, salía la señora. Buenos días, ¿qué le puedo servir? ¿Usted, doña Lucila? Sí. Bueno, está citada para la audiencia que se va a llevar a cabo dentro de 15 días en el juzgado para que responda por este bien que es la casa. Muchas bendiciones, nos vemos. Y así hacía. Esas cosas les va a tocar hacerlas a ustedes. Dice que las audiencias, para que una audiencia dure bastante tiempo, es necesario habilitar días y horas, dice ese artículo. ¿Por qué? A mí me ha pasado, pero la última que tuve antes de la pandemia, fui a una audiencia en violencia doméstica. Empezamos a la 1 de la tarde, esa audiencia. Me acuerdo que salimos a las 10:30 de la noche de juzgado. 10:30 de la noche. Me dice que les voy a comentar algo. Ustedes van a ser de las últimas promociones o la última promoción que van a recibir clases de esta manera de su servidor. Les cuento que ya fui al médico y tengo laceradas mis cuerdas vocales porque explico el código artículo por articulito en todas las clases. Ya no voy a poder hacer eso, les cuento. Ya me ha afectado mi salud. Tengo las cuerdas vocales bastante dañadas. Entonces, creo que ustedes van a hacer la última promoción en que van a recibir, que yo voy siempre articulito por articulito, ¿verdad? Explicando la ley, ya no lo voy a poder hacer. Ya no. Me desgasto demasiado la garganta y la tengo bastante dañada porque lo hago y tengo 12 años de hacerlo seguidos. Entonces estoy pagando un precio ya por eso. Entonces ya estoy organizando la forma en que voy a dar las clases, ya no va a ser de esta manera, ¿verdad? Así que, ya sea para bien o para mal, ustedes van a ser de las últimas promociones que van a tener la oportunidad de ver articulitos. No sé si en las demás clases les enseñan articulito por articulito. No sé, la verdad no sé. Y si se lo explican así, créanme que es una gran bendición y una gran oportunidad. No la desperdicien, ¿verdad? Dice que cuando las audiencias comienzan, no es necesario que si se pasan de las 6 de la tarde, que es la hora hábil que dice la ley, usted tenga que solicitarle al juez habilitar días y horas, porque no necesita pues la habilitación, porque ya la ley dice que si una audiencia puede perfectamente terminar a cualquier hora y no importa, ¿verdad? No se necesita tener que habilitar lo que dice el 120. No necesita hacer esa solicitud, sino llevarse a cabo la audiencia normal. ¿Qué es una actuación diferida? 121. Dice, cuando la actuación judicial requiera más tiempo, o sea, más tiempo de lo normal, por ejemplo, terminar la audiencia ese día. Bueno, ahorita hace poco estuve en una audiencia 3 días, en una misma audiencia 3 días, que eso también se puede dar y no deja de ser hasta cierto punto común, ¿verdad? Eso se le llama una actuación diferida. ¿Se acuerdan del principio de concentración? El principio de concentración decía que las audiencias se deben de llevar a cabo en la menor cantidad posible y que si una termina a mediodía debe de continuar por la tarde y si no al día siguiente. Entonces,
Es posible que a ustedes les toque vivir, bueno, por ejemplo, 2 días en una misma audiencia. Pero puede ser que el juez también diga, ok, la terminamos hoy, pero mañana tengo otra audiencia, entonces esta la vamos a continuar el miércoles de la otra semana. No hay problema, es una actuación diferida que lo permite la ley. La permite la ley. ¿Qué es una falta grave? Cuando usted comete una falta grave, dice, incurre en falta grave el juez o magistrado que sin justificación no cumple con realizar la actuación judicial en la fecha señalada o dentro del plazo igual. Este artículo es para los jueces. Y si el juez señaló una audiencia con fecha, día y hora y no la cumple, es una falta grave para él. Es una falta grave. No le quiero mentir. También en la parte práctica no podemos desconocer que ellos son seres humanos, ¿verdad? Ya me ha tocado, no en una vez, en diferentes ocasiones. Me acuerdo que una de febrero que me costó porque yo no sabía que íbamos a una pandemia, pues. En febrero la juez íbamos a entrar a audiencia y yo miré a la juez en el pasillo sentada, estaba tomando un Alka-Seltzer y pues yo me le acerqué y le digo, señora juez, ¿se siente mal? Mire, me dice, me siento bien mal, me dice, fíjese que tengo no sé si una cuestión o qué, digo, pero está sudando, le digo, está sudando, le digo. Entonces me dice, fíjese que sí me siento mal, me dice. Me salí, me dice del despacho, me dice, porque siento que me estoy... Hombre, le digo, mejor debería de ir al médico. Entonces voy a esperar a ver si me puedo relajar un poco acá, me dice. Entonces yo me fui donde mi contraparte, que ahí estaba y había llegado también, y le digo yo, mira hermano, le digo, pues somos amigos, con mi contraparte son buenos amigos. Y le digo, lo que pasa es que le estaba representando a una empresa a otra, pero no quiere decir que no somos amigos. Le digo, mira hermano, le digo, fíjate que viva la juez mal. Digámosle que suspendamos, vamos a suspender la audiencia, señora juez, porque usted no está dispuesta. Solo háganos un favor, señándola nuevamente rápido. ¿Verdad? Y me dijo, ay, gracias, muy amable. Dijo, bueno, entremos. Y grabó, prendió la grabadora y dijo, bueno, damos apertura a la audiencia, era una audiencia probatoria. Le cedo la palabra a la parte por su orden, en este caso, y a la parte demandante y el demandante. Entonces yo dije, señora juez, le solicitamos ambas partes, ¿verdad? La posibilidad de suspender esta audiencia y de señalar un nuevo día y hora para que se lleve a cabo, en virtud, pues, de que nos sentimos mal de algo. Entonces mi otra parte dijo, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y la juez dijo, bueno, está bien, la suspendo. Lo hicimos por ella, por ella. Pero entonces no se les olvide ni dejen de ser seres humanos, porque antes de ser abogados somos seres humanos. Y la tuvimos que hacer después, imagínate, después vino la pandemia y nos atrasamos increíblemente en ese juicio. Pero la logramos evacuar. Sí se atrasó, no le voy a meter 7 meses por la pandemia que estuvo cerrado, pues la llevamos a cabo en noviembre, si no me equivoco, esa audiencia. Pero bueno, ni modo, pasaron las cosas, pero la diferencia como ser humano nunca la pueden dejar de llevar a cabo, pues. Abogado, perdón que le interrumpa, pero justo ahora estoy en el trabajo y tengo que llamar a mi jefa. No sé si puede desconectarme un rato de la clase. Sí, claro, no hay problema. Ok, gracias. Ok. Entonces, periodicidad del plazo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a este artículo que dice periodicidad del plazo. El artículo 123. Oh, ¿qué pasó? Permítanme. No sé por qué me sacó del sistema. Deme un segundo, por favor.
Permítame un segundo que voy a desplegar el código. Upa, mire, mis estimados Josué, estimadísimo, eso ni siquiera debe pedir disculpa. Mire que está diciendo que se sale de la clase porque le va a pagar el celular, que no lo cargó. Esa no es excusa, mi querido Josué, ¿verdad? Para salir de una clase. Entonces, póngalo a cargar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, se los digo porque hay de excusas, ¿verdad? Estoy en mi casa, abogado. Bueno, pero debía de andar ese teléfono cargadito, ¿verdad? Para evitar esta situación, ¿verdad? O sea, uno debe de prever, ¿verdad? Esas no son excusas, ¿verdad? Entonces, pero por esta vez se lo vamos a dispensar, si a un caso se le paga, ¿verdad? No se preocupe. Pero ya para todos, queda para todos que ese tipo no son excusas. Al cargar el teléfono, bueno, carga. Eso no son excusas, ¿verdad? Ok, José, éxito, no se preocupe. Por esta vez está exonerado, si en caso se le paga. Esperamos que no. Pero siempre hay que prevenir esas cosas, ¿verdad? Como abogados. Entonces, ahora vamos al 123, la perentoriedad del plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que los plazos normalmente son improrrogables. O sea, que son perentorios. Si yo no hago la actuación dentro del término que estipula la ley, simple y sencillamente pierdo el derecho. ¿Ok? Entonces, si a mí me tocaba presentar la demanda, por ejemplo, contestar la demanda, si es un juicio ordinario, lo van a ver en procesal civil 1 con 30 días. Estoy en el día 30 y no he terminado la demanda y se va la luz. Yo no puedo presentar como excusa. Miren, se me fue la luz. ¿Qué me va a decir el juez? Estuvo 30 días antes y no lo hizo. Lo que pasa es que lo hizo el último día. Esto no es excusa. Y simplemente no va a poder, va a ir en rebeldía, no va a poder proponer pruebas. O sea que la posibilidad de perder el caso es enorme, ¿verdad? Es que las cosas las tenemos que hacer dentro de los plazos que ya están estipulados. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, si usted en un acto lo citan para una audiencia, pero usted tiene un congreso en China, por ejemplo, usted manda la excusa y no hay problema. Lo va a excusar el juez. No, fíjate que tengo un congreso en China. No quiero ir para China. Mira, aquí está la invitación del congreso, mi confirmación, lo que sea, y se lo van a excusar. O estoy enfermo, mire, fíjate que estoy en el medical center, fíjate que tengo COVID. Le va a decir el juez, no vino a la audiencia ni modo. No, porque hay circunstancias que sí son valederas, ¿verdad? Sí son valederas. Y como un alumno, ¿verdad? En otra clase que me dice, abogado, discúlpeme, tengo que apagar la cámara porque yo soy dentista. Y miren, aquí estoy operando. Ahí es diferente, va. Pero usted me dice que no me bañé y no me arreglé el pelo, fíjese, por no quiero darle la cámara es otra cosa. Entonces, como les digo, hay de excusa, ¿verdad? Entonces, igual en la corte. Le voy a decir que si acepta la corte algo extremo. Ahí sí se lo va a aceptar. Pero que usted le diga al juez, dije que no iría porque me dolía la cabeza. No, entonces le va a decir al juez, disculpe, pero no propuso prueba. Se hubiera tomado 2 Advil y hubiera llegado. No, dije que andaba mal del estómago, se hubiera tomado 2 Enteroguandil y llega. Y nomás termina la audiencia. Le va rapidito para su casa otra vez. Pero no hay ese tipo de excusas, sí quiero que lo sepan, que no existen en la corte. No existen, o sea, no hay manera que usted diga eso. O sea, simplemente se va a tomar como que ni siquiera lo haya dicho. Es para que tenga mucho cuidado. Ok. Cómputo de plazos. ¿Cuándo comienzan a correr los plazos? Todos los plazos comienzan a correr al día siguiente. Si a mí nos notifican hoy,
todo comienza a correr el día siguiente. Así lo dice. ¿Y cuándo expira? Ahí lo dice, a la medianoche. Ejemplo. Me tocó contestar una demanda. Mi cliente tuvo 30 días, era un juicio ordinario. Tenía 30 días, pero contrató un abogado primero y el día 28 no le tenía la contestación de la demanda. Y el día 28 viene con aquel montón de documentos y me va a buscar a mi oficina y me dice, mira, Douglas, me falló este abogado, que no sé, dime cuánto me cobras, pero tengo que presentar esta demanda. Y solo me la dio con 2 días antes de que se venciera el plazo. Empecé a leer, le digo, bueno, está bien, te voy a ayudar. 2 días que no dormía. Entonces le digo, está bien, lo voy a hacer, te voy a cobrar tanto. Acordamos, me dijo, está bien, me parece bien, dale viento. Así, después dame ahorita mismo, cuando días que no voy a dormir. Bueno, depositó y todo y empecé. Y quiero decir, ¿a qué hora y qué día la presenté? Y la terminé. La terminé a las 11 de la noche del día que se vencía. ¿Sabe qué hice? La terminé a las 11 de la noche, estaba imprimiendo ya las copias. Terminé, logré terminar de autenticar los documentos y todo. Fue durísimo, durísimo. ¿Qué hice? Llamé al secretario y mi hermano, y el secretario, estaba ya durmiendo. Hermanito, no te durmas, por favor, que aquí voy para tu casa, como ya sé dónde vive y todo. Ay, ¿qué pasó, abogado? No, mira que me vence un término. Papá, se me vence en 45 minutos. Llego a tu casa, le digo, en 20 minutos. Venga, abogado, no hay problema. O si que voy a salir, me dijo en Payama. No hay problema, papá, no hay problema. Le corté, mira, agarré mi carro. 11:15 de la noche estaba saliendo de mi casa a toda velocidad, mire, a tocarle el timbre, ya salió él, ay, abogado, pero dormido el pobrecito, dormido. Mire, ahí me agarró la demanda y me dice, pues, espérame, la presenté a las 11:49 de la noche del día que se vencía. Ahí no me siento, mire, le puso el 6, 11:49 de la noche, recibida en la casa del secretario, me dio mi copia, ¿verdad? Y yo, gracias, papá, te agradezco de todo corazón, no hay problema, abogado, para servir, nos vemos, yo nos vemos. Ahora le mandé una foto a mis clientes, hermano, misión cumplida. Ya, le va a tocar hacer esas cosas. ¿A qué pasa? ¿A qué hora cierra la corte? A las 4. Ahí si usted no domina estas cosas, uy, me cerraron la corte, ya no la presenté. No, ¿cómo que no? Siga leyendo bien los artículos, ahí dice que vencen a medianoche, no dice que vencen a la hora que cierra la puerta, ¿verdad? Entonces, es importante dominar estos detalles, porque son los detallitos que nos hacen a nosotros poder hacer un trabajo efectivo, ¿verdad? Dice que el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Vaya, por ejemplo, si a usted le dice que usted puede presentar la actuación entre el 5 y el 10 de abril, creo que acá en la Semana Santa, vamos de mayo, del 5 a 10 de mayo, entonces no importa si entre el 5 y el 10 de mayo hay un viernes, hay un sábado o hay un domingo, perdón, un sábado o un domingo, no importa. Quiere decir que usted puede presentar esa actuación el sábado o el domingo y no se consideran inhábiles. Eso dice la ley. Cuando el plazo es así, eso dice este artículo. Cuando es por meses o por años, igual dice, se computarán de fecha a fecha. O sea, desde que lo notifican, empieza a correr la fecha hasta que termine el año, hasta que termine el mes, ahí finaliza, ¿verdad? Es lógico, es pura lógica jurídica. Los plazos dicen que concluyan en domingo u otro día inhábil, se entenderán prorrogados al siguiente día hábil. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo
plazo que me dio el juzgado se vence el sábado, este sábado. Quiere decir que no se vence el sábado, se vence el lunes siguiente. Eso es lo que dice ese artículo. 125. Presentación. Una anécdota, solo con este anterior. Un procurador está llorando y entró a mi oficina y lo veo llorando. Digo, ¿qué te pasa, papá? Ay, abogado, me dice, no es que la demanda queda grande, me dice, contra el banco. No va a creer que me venció un término, me dice. ¿Un término? ¿Qué pasó? Le digo yo, sí, hombre, mire que se me venció antier, me dice, y hasta hoy me doy cuenta, me va a matar el cliente, que no sé qué. La tráeme ese expediente, la tráeme. Mire, me dieron un plazo, me dice, un mes y un mes. Y en un mes no lo presentaste, no, abogado, como me fui de viaje, no lo presenté. Y lo empiezo a leer. Espérate, Leo, tráeme el calendario. Y agarro un calendario y lo empiezo a contar. Espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y empiezo, cuando termino el mes. Hombre, papá, se vence pasado mañana, muchacho, hombre. ¿Cómo? No puede ser, no puede ser. Y llorando, estaba llorando. No, hombre, tenés 2 días todavía, anda a poner a trabajar en eso. Yo, sí, lo vas a presentar mañana a las 8 de la mañana. Le digo yo, cuidadito, lo vas a presentar el último día. No, está bien, no importa que no duermo, mañana lo presento a las 8 de la mañana. Imagínate, no sabía contar un plazo. ¿Ah? Tal vez digo yo que era más por nerviosismo que por otra cosa. Pero así es. Aquí dice, ¿verdad? Cómo se computa. Eso hay que leerlo bien y practicarlo. Presentación dice, escritos en tiempo y forma. ¿Cómo lo acredito? Presentándoselo al secretario. Entonces, él fija la fecha y la hora. Si está dentro del término que me dio la ley o del plazo, no hay problema, lo presenté en tiempo y forma. El secretario es el que da fe. Preclusión. ¿Qué quiere decir preclusión? Pérdida de la potestad procesal. Eso quiere decir preclusión. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted no hace la actuación dentro del término, le precluye. Ya no la puede hacer. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley. Y dice que el secretario dejará constancia de oficio. Si a un caso ya le venció, aunque usted no lo pida, el tribunal le va a decir, ya le venció el término, ya no puede presentar, ya no puede hacer nada. También dice que después de transcurridos los plazos judiciales, la Secretaría dará al expediente el curso que corresponde, o sea que los juicios no se paran, porque usted no haya hecho la actuación, no quiere decir que para el juicio, sino que sí. ¿Qué responsabilidades tienen, verdad? Por ejemplo, los auxiliares. ¿Quiénes son los auxiliares? Son los que trabajan en el juzgado. Por ejemplo, los escribientes. ¿Qué tal que yo presente las cosas, pero el escribiente no las ha hecho? O tiene atrasado las cosas. Ellos tienen responsabilidad también. Dice que se les puede hacer una multa de medio a un salario mínimo, ¿verdad? Sin perjuicio, dice, de las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir. Le presenté yo una prueba y la escondió. Porque él es amigo de la otra parte. Usted lo puede procesar penalmente a ese funcionario, a esa persona que trabaja en la corte, ¿verdad? Son artículos que nos protegen. Queridos alumnos, tenemos 2 minutos. No sé si hay alguna preguntita. Y si no la hay, pues nos vemos el día lunes, si Dios Todopoderoso lo permite. Y el día lunes vamos a ver. Vamos a terminar. Entre lunes y martes terminamos el contenido de la clase y miércoles y jueves vamos a tener talleres prácticos. Abogado, tenía una consulta. Con gusto. El auxilio judicial, entonces, es que solicito un juez de otra jurisdicción, de otro departamento para que me asista. Así es, ese es el auxilio judicial. Sí, okay. Sí. Inclusive hay auxilios judiciales, se llaman exhortos internacionales también.
Usted puede pedir que alguien lo cite en Miami, en Costa Rica, Chile, Perú, también, ¿verdad? Entonces aplica a diferentes juzgados y también hay auxilios judiciales a través de exhortos internacionales. No sé si alguien tiene otra consultita. Mis queridos alumnos, con mucho cuidado, por favor, durante el fin de semana, cuídense mucho, todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos el lunes, si Dios Todopoderoso lo permite. Mando un abrazo fuerte. Lean, por favor, todo lo que hemos visto, por si tienen alguna dudita, se la evacúo, ¿verdad? Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.